Hola, bienvenida a mi canal, La Chica ADHD. Mi nombre es Evelyn y te aconsejo que te hagas tu cafecito o tu té. Así que puedes pausar este vídeo, ir a la cocina, hacerte tu café y volver, porque esto va a ser pues una charla entre amigas, ¿vale? Yo así me lo voy a tomar. Este es mi primer vídeo. Es verdad que quiero contar algo un poquito personal, que es como descubrí que tenía TDAH, que soy autista, todo el proceso de diagnóstico. He recibido muchísimas preguntas de gente, qué hay que hacer para recibir el diagnóstico, dónde me dirijo, a quién contacto. Entonces, como es algo un poco extenso de contar, pues quiero contar todo mi proceso y cómo se llega a eso, ¿no? Y a quién tienes que contactar para tener un diagnóstico. Así que, amiga, ponte cómoda, hazte tu café, tu té y siéntate conmigo. Vale, siento que para contar esto tengo que poner un poco en contexto, ¿no? De el por qué decidí, pues eso, buscar un diagnóstico, ¿no? Y es que bueno, yo no sé si lo he dicho, mi nombre es Evelyn. Mi nombre es Evelyn, ¿no? Es que es mi primer vídeo en YouTube, chicas, lo siento, ¿vale? Lo haré mejor, de hecho, todo este fondo, en plan, tengo que buscar como un fondo mejor, pero bueno, no pasa nada, lo importante es el contenido, así que ahí vamos. Vale, pues eso, que mi nombre es Evelyn, ¿vale? Yo originalmente soy de España, de un pueblo chiquitito al norte, en Galicia. Y bueno, es verdad que claro, al ser de un pueblo pequeño, pues cualquiera que se vaya un poco de la norma ya llama la atención y ya es un poco la diferente, la rara, ¿no? Ya me veis con mi pelo naranja, con mis colores, y es verdad que desde muy pequeñita yo siempre fui así, o sea, yo, ¿qué tenía? Como 8 años, yo le pedí a mis papás de que por favor déjame ponerme mechas rojas y moradas y como que me teñían un mechón y me lo partían a la mitad para que pareciesen dos mechas. Entonces yo siempre fui diferente, como ya en ese sentido de vestirme un poco distinta. Me gustaban cosas diferentes que a la mayoría de gente, bueno, de niños, ¿no? De mi edad no le gustaban. Incluso en los gustos musicales a mí me gustaba pues el R&B, el hip hop, el reggae, que eso pues de aquella. Ahora no se escucha tanto, pero ya de aquella, te estoy hablando pues eso, tengo 27 años, de aquella nadie escuchaba esas cosas, entonces, y menos donde yo vivía, ¿no? Entonces era un poco, pues eso, que nunca encontraba a nadie con mis gustos. ¿Qué pasa? Que a eso se sumaba que yo era muy madura para mi edad, ya hablaremos de eso, y también bastante inteligente. Hay una anécdota, ¿no? Que siempre contaba mi mamá, que cuando era muy bebé, yo empecé a hablar con 6 meses, ¿vale? Entonces ya antes de cumplir el año, yo como que andaba en mi tacatá y, por ejemplo, aprendí una palabra, agua, y yo me tenía que ir como a un rinconcito sin que nadie me viese y practicaba la palabra hasta que me saliese. Esto era antes de yo tener un año. Entonces como que yo pues siempre fui eso, diferente. A mí me encantaba ya desde que era una niña hablar con la gente mayor. O sea, yo recuerdo que a mí las conversaciones con los niños de mi edad me aburría. Y mis papás de aquella también tenían, luego, bueno, mi mamá siempre trabajó en un bar y así, entonces yo siempre que iba, pues me encontraba a señoras mayores, a señores mayores, y a mí me gustaba hablar con ellos y tener como esas conversaciones que en mi mente eran mucho más profundas. Y en verdad así fue toda mi vida. Según fui creciendo, como que todo mi entorno, todos mis amigos siempre han sido más mayores que yo. Bueno, esto para contar un poco el contexto, ¿vale? Es verdad que después, en mi adolescencia, como que todas estas diferencias se hicieron mucho más grandes y me afectaron muchísimo. Entonces no entendía quién era, no entendía por qué no encajaba. Era como sí, le podía caer bien a la gente, pero no terminaba de encajar. Siempre era la rara, la diferente. Em, Luego pasé por bullying, que esto también es una cosa que suele pasar a mucha gente neurodivergente, por desgracia.
Y como que todos esos factores en mi adolescencia se juntaron y quería escapar. Quería escapar figurativamente y no tan figurativamente. No sé si me entendéis. El caso es que en cuanto cumplí los 18, yo me fui y me mudé a Inglaterra, a Londres. Y ahí fue como que empecé a ser más yo sin tanto prejuicio. Y entonces fui como poco a poco viendo que esas diferencias sí eran diferentes, pero también me gustaba hacerlo, ¿no? Porque también se me aceptaba más y porque de repente, poco a poco, empecé a encontrar gente que tenía algunas similitudes también conmigo. Pero el tiempo pasó y pasó y pasó. Y pues te digo, yo tuve mi diagnóstico a los 26 años, pero sí que diría que fue un año antes, cuando yo comencé a sospechar que era neurodivergente. ¿Por qué? Pues porque mira, incluso después de mudarme fuera de España, de ser como más yo, a mí me daban muchos ataques de ansiedad. Yo creía que estaba deprimida porque me pasaban muchas cosas buenas, pero yo no estaba feliz. Yo no sabía ser feliz, no podía ser feliz, no entendía por qué. Ataques de pánico prácticamente diarios. Entonces llegó un punto que yo ya no podía más y empecé a ir a terapia. Vale. Sé que esto ha sido un poquito largo de contar, pero yo quería poneros un poco en contexto de más o menos dónde estaba mi mente y por qué, ¿no? Por qué decidí ir más allá. Vale. Voy a darle un traguito a mi café, niños, porque si no, yo aquí hablando y no disfruto de mi café. Esta es mi taza del café, ¿vale? If you know, you know. Entonces yo empiezo a ir a terapia, pues por lo que os digo, por lo que yo creía que era ansiedad crónica y una depresión. A todo esto me vuelvo a mudar a Reino Unido porque yo estaba viviendo en Estados Unidos en aquel entonces. Me vuelvo a vivir a Reino Unido, empiezo terapia. Empiezo un nuevo trabajo en el que una de mis compañeras se incorpora nueva y ella tiene abiertamente TDAH. Tiene abiertamente TDAH en Reino Unido. Si tú tienes un diagnóstico, la verdad que se hacen muchas adaptaciones en el trabajo para que sean mejores para ti. Éramos un equipo muy pequeñito de 4 personas en lo que estábamos haciendo, así que todas nos volvimos bastante amigas, ¿no? O compartíamos mucho, digamos. Y empezaron muchas conversaciones con ella, ¿no? De qué es el TDAH exactamente. Porque, bueno, me imagino que no soy la única que pues yo creía que era esa hiperactividad, ¿no? En la gente, sobre todo en niños masculinos, hombres, que estás corriendo de aquí para allá, que no te puedes concentrar y claro, a mí eso per se no me pasaba, entonces yo nunca ni me lo planteé. Cabe mencionar que estoy hablando solo del TDAH porque el autismo entra un poquito más tarde en mi vida, pero vamos por partes. Esta amiga, bueno, esta compañera de trabajo, tiene el TDAH, empezamos a tener conversaciones y con otra compañera de trabajo que es neurotípica y hay como de que, como que eso no es normal, ¿sabes? Ella decía, por ejemplo, pues que practicaba las conversaciones antes de tenerlas en su cabeza, ¿no? Cosa que para mí es absolutamente normal y nunca en mi vida, en esos 25 años, me planteé que había gente que no practicaba sus diálogos antes de hacerlos. O sea, ¿qué? Y con eso no me refiero a conversaciones importantes que obviamente tú las piensas. No, es de, pues eso, voy a la cafetería a pedir un café y yo antes de pedir el café he practicado en mi cabeza. Y no solo he practicado en mi cabeza de, hola, buenos días, me pones un café con leche, sino, ¿qué pasa si me dice que no tienen leche de avena? Que no sé qué, o sea, todos esos diálogos están en mi cabeza antes de pedir un café en una cafetería, que es algo que es algo bastante normal, ¿sabes? En fin, tenemos estas conversaciones que a mí me hacen, pues, pensar, ¿no? Mi otra compañera neurotípica de que, Evelyn, no, eso no es normal. Y empezamos a hablar de un montón de cosas y, claro, eso me hace dudar, ¿no? Después estamos terapia.
En terapia pasó un día una cosa que fue como que un clic para mí. Y es que yo estaba contando pues algo bastante traumático a mi terapeuta. Y claro, ella me dijo, Evelyn, me estás contando algo fuerte, pero es como si tú no sintieses nada, como que me estás contando que ayer fuiste a comprar el pan. Y le digo, pues sí. Sí, porque no sé, o sea, no siento nada. Sí es triste, sí lo pasé mal, no sé qué, pero como que no sé cómo, no sabía ni cómo explicarlo, ¿no? Entonces empezó como esa conversación de que es que parece que quiero ser la amiga perfecta, la hija perfecta, la estudiante perfecta, la trabajadora perfecta, incluso la paciente perfecta, ¿no? En terapia. Entonces ella me dijo, es como si tuvieses una máscara en ti, como si tuvieses que ser un personaje que no eres, y eso es muy cansino. Y en ese momento dije, sí, o sea, es exactamente como me siento, siempre tengo que esforzarme para encajar de alguna forma. Obviamente esto se quedó aquí en mi cabeza y bueno, literalmente al día siguiente, yo es que soy un poco espiritual, ley de la atracción, manifestación, todo eso, I believe, I'm sorry. Entonces al día siguiente yo voy a una tienda de libros, porque yo me encanta leer, um, y digo, voy a buscar como algo del TDAH, porque ya estaba como rondando en mi cabeza. A todo esto se me olvidó decir que otro factor es que veía muchos TikTok, obviamente, de gente con TDAH en los cuales yo me identificaba en absolutamente todo y luego leía los comentarios y era como gente neurotípica diciendo, a mí no me pasa eso. Entonces era de que, que esto no le pasa a todo el mundo. Ok. Entonces, como esos tres factores, ¿no? Terapia, mi compañera de trabajo diagnosticada y TikTok, las redes sociales, fueron lo que en mi mente dijo, yo creo que tengo TDAH. Entonces, estoy en esa tienda de libros y veo un libro, buscando yo solo de TDAH, veo un libro que se llama Unmasking. De hecho, lo voy a ir a buscar. Pues veo este libro, que es Unmasked, es como la última guía para el TDAH, autismo y neurodivergencia. Obviamente yo en este punto ni me planteaba que pudiese tener autismo. ¿Por qué? Otra vez, los estereotipos. Además, yo he trabajado con muchísimos adolescentes y jóvenes autistas, dando clases de baile, en las que eran, pues eso, gente autista que necesitaba un gran nivel de apoyo. Entonces, en mi cabeza yo jamás me sentí reflejada. Es verdad que yo jamás he hecho ningún curso especial para tratar con gente con autismo y yo siempre me he entendido súper bien con ellos. De hecho, yo podía llegar a... O sea, les podía enseñar muchísimo más de lo que otros profesores podían. Y de hecho siempre ha sido de que cómo lo has hecho, cómo lo has logrado. Y claro, ahora tiene un poco de sentido. Total, que me compró este libro que es de Ellie Middleton, que, sorpresa, es una chica británica que con 25 años descubrió que tenía TDAH y era autista. Ok, vale. Yo literalmente llegué a casa, abrí este libro, me leí las 5 primeras páginas y Evelyn empezó a llorar. O sea, comencé a llorar muchísimo porque de repente sentí que algo tenía sentido, ¿no? Que toda esa tristeza, todo ese no encajar, de momento, o sea, de repente encajaba. Y justo en esas páginas hablaba ya más de ser autista que del TDAH. Entonces, para mí, este libro me cambió toda mi perspectiva, sinceramente. Me leo este libro. Entonces digo, necesito buscar mucho más el autismo, ¿no? Empiezo a hacer mucha investigación sobre el autismo en mujeres, cómo no se descubre, Vamos, que encajo en absolutamente todo lo que leo. Se lo digo a mi terapeuta me dice,
Efectivamente, yo también lo creo. Lo que pasa es que sabía que tú ibas a llegar a esa conclusión. ¿Qué pasa? Que me dice, yo soy psicóloga y pero no te puedo diagnosticar, ¿vale? No, que ella no podía diagnosticar neurodivergencias. Bueno, pero me dice, lo que sí podemos hacer es que te explico cómo va, cómo puedes hacer tu diagnóstico y de momento lo que podemos hacer es trabajar sobre ello. Porque aunque no tengas un diagnóstico, ya te ves muy reflejada, esto ya te está ayudando el saber que puedes encajar ahí. Entonces vamos a trabajar en ello, ¿vale? O sea que a mí la terapia me ayudó muchísimo porque no solo descubrí básicamente una gran parte de por la que descubrí que era neurodivergente es gracias a terapia, pero aún no teniendo mi diagnóstico, yo ya empecé a trabajar en mis habilidades y en cómo reconectar con quién era de verdad, en parar de hacer masking porque era lo que hacía todo el rato. Entonces, Evelyn, ¿Cómo obtuviste tu diagnóstico? Por favor, cuéntanoslo ya. Como he dicho, yo en este momento vivía en Reino Unido. Y ahí sé que también en España, por ejemplo, en bastantes sitios, ¿no? Hay como dos alternativas. O vas por lo que es la seguridad social, la seguridad pública, el médico, ¿no? Que es gratuito. O bien vas por la privada. ¿Qué pasa? Que la privada, pues sí, es muchísimo más rápido, vas a gente que ya es experta en neurodivergencia, perfecto todo, pero es muy caro. O sea, en Londres, por el autismo y el TDAH, eran más de 1.000 libras, lo cual, pues, era demasiado para mí en ese momento, y entonces decidí ir por la vía pública. Aquí es donde hay aquí es donde hay mucha diferencia dependiendo del país en el que vivas. Yo sé que en España, por ejemplo, tienes que ir primero a tu médico de cabecera y que él te derive a un psiquiatra, ¿vale? Cuando eres pequeño, el pediatra no estoy muy segura, creo que también te puede diagnosticar, pero cuando eres adulto, solamente un psiquiatra te puede diagnosticar, ¿vale? Es más, yo aconsejo solo un psiquiatra que esté especializado en neurodivergencia. ¿Por qué? Porque por desgracia, y sobre todo en nosotras mujeres con diagnóstico tardío, incluso si vas a un psiquiatra normal, es muy probable que te diga tienes depresión, tienes ansiedad crónica, tal y cual. Está muy desfasado, hasta los psiquiatras están muy desfasados en los avances científicos en este sector. Les cuesta mucho reconocerlo en mujeres porque prácticamente todos los test, todas las pruebas del diagnóstico están para hombres, niños más concretamente, entonces hablaremos de eso también, ¿vale? Vale, ¿qué pasa? En Reino Unido también es algo muy parecido, pero primero es como que contactas hay como un programa con el gobierno, entonces en ese programa hay organizaciones especializadas, algunas son solo de TDAH, otras son solo de autismo y otras son de las dos. Entonces hay organizaciones especializadas en eso. Tú tienes que primero contactarlas, normalmente hacer un test que ellos tienen en sus redes, o sea, en sus páginas web, para tú saber si es apto para hacer un diagnóstico. Este test no te dice que ya tengas TDAH o autismo o las dos, simplemente te acerca más a poder tenerlo, ¿vale? Es como una criba para que no todo el mundo tenga la posibilidad de hacer la prueba del diagnóstico porque la espera es muy larga. Hay muchísima gente. Entonces tú haces este test y después te dan una carta que tú siempre solo tienes que cambiar tu nombre y el nombre de tu doctor con todo muy bien explicado para que tú se la envíes a tu doctor y tu doctor ya se la envíe al psiquiatra, pero justo de esa compañía con la que tú lo estás haciendo, no a un psiquiatra cualquiera, ¿vale? Entonces es mucho más conciso. ¿Conciso? Sí, podríamos decirlo así. Eso fue lo que yo hice, yo rellené el test, me dio todo, pues eso, 10 de 10, ¿no? Hice la carta
Se la envié a mi doctora, le expliqué, me dijo sin problema. O sea, esto ni siquiera fui a consulta. Llamé a la doctora, le digo, perfecto, envíame la carta por email y el ese. Se lo envié por email, ella lo envió y ya está. Ni siquiera vi a mi doctora. Vale, tuve bastante suerte. Esperé 6 meses. Porque la lista de espera es muy larga. Yo conozco a gente que ha tenido que esperar 2 años. Así que yo me siento muy agradecida porque tuve que esperar solo 6 meses. Me contactaron. Lo que os digo, la organización me contactó. Me dijo, la prueba es este día. Era online, ¿vale? Yo no tuve que ir físicamente. Era online, vía Zoom. Bueno, no era Zoom, pero, o sea, de ese estilo, una videollamada. Entonces, yo no tuve que hacer un test de papel. Las preguntas eran todas habladas. Fue como, si no recuerdo mal, 1h30, casi 2 horas. La psiquiatra, bueno, en mi caso era una mujer, también doy gracias, te está haciendo todas las preguntas, tiquitita, es bastante largo. Tú le cuentas todo. Te hace preguntas de tu infancia. Ah, es verdad. O sea, a veces también te dan preguntas para que se las des, pues, por ejemplo, a un familiar que ya te conoce desde pequeño o gente diferente, ¿no? Como para que también tengan más información y no simplemente la tuya. Pero las preguntas que te haces son, pues, de la infancia, de tu juventud, de tu adolescencia, de todo, ¿vale? Te hace desde que naciste hasta ahora. Y te hacen, pues, de todo tipo. O sea, en mi caso fueron preguntas bastante normales, ¿vale? Porque yo sí he leído que hay otros test que rollo, ¿coleccionas trenes? A mí no me hicieron esas preguntas. La verdad que era una organización que estaba bastante enfocada en la neurodivergencia en mujeres, entonces eran preguntas más adecuadas a mí. Pero fue así. Fue la 1h30, 2 horas, ya os digo. Terminamos, la mujer me dice, bueno, ahora tendré que escribir el reporte y lo recibirás con todo muy específico. Pero me dijo, me acuerdo perfectamente, porque a todo esto, yo pensando, o sea, no lo tengo. Ya verás que no lo tengo, que tanto esfuerzo, tanto no sé qué, y al final no lo tengo. Pues la psiquiatra me dice, eso, ya recibirás el reporte, no sé qué. Pero bueno, ya te puedo decir ahora mismo que efectivamente tienes TDAH y eres autista tipo 1. Y yo como, vale, gracias. Cerramos la videollamada y me quedé en shock. Y espérate porque me emociono. Es que descubrirlo no solo fue bonito, también fue un duelo. Y eso es así. Porque es verdad que ya llevaba 1 año y medio sospechándolo y prácticamente segura, pero cuando te lo dicen, ¿no? Cuando ya tienes ese diagnóstico, es fuerte, ¿no? Es fuerte porque empiezas a ir como escena por escena en tu cabeza desde que naciste hasta ahora y a decir cómo nadie me vio, cómo nadie me ayudó. Que lo entiendo, porque pues eso, hasta día de hoy ni yo sabía que muchas de estas cosas era por esto. No hay información sobre ello. Pero hay ese duelo. Bueno, yo por lo menos, y otra gente que conozco, sí pasamos por un duelo. ¿No? Un duelo pues por la niña que fui, por la adolescente que se sintió rara, por todas esas veces que yo pensaba que era dramática, complicada, pues eso. Pasas por un duelo, ¿no? Y luego está también el que si yo he hecho masking toda mi vida, si he estado poniéndome una careta, he hecho un personaje, ¿no? De lo que decíamos antes, la mejor amiga, la mejor no sé qué, la mejor tal. ¿Quién soy? ¿Quién soy yo, Evelyn? ¿Quién es realmente sin esa masking, sin intentar copiar todas esas normas sociales, ¿no? Todo lo que el masking incluye. Que si queréis puedo hacer un vídeo muy extenso sobre lo que es el masking y cómo nos afecta a las mujeres. Yo sé que he hablado mucho, pero realmente esa es mi historia. Tengo que decir que evidentemente sí que he pasado por ese duelo, pero mi vida ha cambiado un montón. Solo hace 7 meses, ¿eh? Bueno, 7. Bueno, en octubre, sí. En octubre me dieron el diagnóstico.
Y en estos meses mi vida ha cambiado, mi calidad de vida ha cambiado infinitamente. O sea, con deciros que yo no recuerdo cuándo fue la última vez que tuve un ataque de pánico. Cosa que yo tenía a diario, ¿vale? Y esto es gracias a terapia, obviamente, y gracias a mi terapeuta, que es la mejor, pero gracias a pues tener este diagnóstico y empezar a entenderme mejor y hasta día de hoy, ¿no? Hay cosas que me pasan y digo, obvio, es por esto, ¿no? O sea, para poneros en contexto, una anécdotita. El otro día se me terminó el spray de limpiar, ¿no? Y yo me gusta limpiar por la mañana, ¿vale? Ese es mi momento de limpiar. Pero mi marido me dijo, mañana cuando vuelva del trabajo, paso y lo compro. Y entonces le dije, pero es que entonces tengo que esperar a limpiar al día siguiente. Me dice, ¿y qué más da? Pues ahí limpias al día siguiente o limpias por la tarde cuando yo te lo traiga. Y digo, no, es que yo solo puedo limpiar por las mañanas. Entonces él se quedó como así de que, Y en mi cabeza dije, claro, es mi fijación, ¿no? Del autismo, de tener todo súper controlado, que siempre lo he tenido. Pero como que ahora me voy dando cuenta de el por qué y eso me hace frustrarme muchísimo menos, ¿sabes? Que no es una excusa, simplemente es entenderme mejor y entender cómo funciona mi cerebro. Por eso yo decidí realmente empezar con esto de las redes y hablar de ello. Porque yo seguía a mucha gente hablando sobre mujeres, bueno, muchos tampoco, ¿no? Pero bastantes creadores de contenido hablando sobre personas con autismo y TDAH en mujeres con diagnóstico tardío en inglés. Pero yo buscaba en español y realmente no encontraba tanto. Entonces dije, pues ¿por qué no? ¿No? Esto yo creo que también me va a ayudar a mí, principalmente, a compartir mi experiencia, a entenderme mejor. Oye, y si de paso conecto con gente, creo una comunidad, puedo ayudar a otras mujeres, pues mejor que mejor, ¿sabes? Y por eso empecé. Entonces, he hecho, porque sé que me seguís de diferentes países, de todo el mundo, de Latinoamérica, de España, tal. He hecho como unas guías de organizaciones y fundaciones de diferentes países que se dedican a ayudar a adultos, ¿vale? Los he buscado especialmente en adultos por si os pueden ayudar. Tenéis toda la información ahí en el link, pero obviamente yo no he trabajado con ninguna de estas asociaciones ni organizaciones, simplemente basado en lo que yo he buscado creo que puede ser de ayuda, entonces no lo sé, pero os animo a que los contactéis para que os puedan guiar, sobre todo en vuestra ciudad o en vuestro país. Y después he hecho un test, ¿vale? Es un test de TDAH y de autismo en español para que os pueda guiar un poco más hacia si debéis de ir a buscar un diagnóstico o no. Repito, este test no significa que si tú te das la puntuación tengas el TDAH o el autismo o los dos, ¿vale? Significa que puede ser, ¿vale? Lo tenéis en español, en mi link, está todo es gratuito. Simplemente están basados en estos test que os digo de las organizaciones en Reino Unido, porque no he encontrado nada parecido en español. Entonces podéis hacerlo totalmente gratis y así veis pues si os acerca más, si no, si es lo que necesitabais para ir a buscar un diagnóstico, lo que sea, ¿vale? Bueno, yo sé que me he enrollado mucho. ¿Siento? Dadme amor, espero venir por YouTube cada semana a contar cosas sobre el autismo y el TDAH, los dos viviendo en una mujer neurodivergente, adulta. Entonces espero hacerlo todas las semanas, la verdad, sentarme aquí, estar un ratito con vosotras para hablaros cualquier cosa de la que queráis que hable, lo que sea. Decídmelo en comentarios. Seguidme en Instagram, seguidme en TikTok. En TikTok también hago bastante humor sobre ello. Y no sé. Que muchas gracias a esas que
que me apoyáis, que me mandáis vuestros mensajes, de verdad que significa muchísimo para mí. Yo entiendo lo que es sentirse sola en este proceso y la verdad que no hay por qué. Yo quiero crear una comunidad de mujeres neurodivergentes, pues para apoyarnos, para darnos ánimos, para sentirnos más empoderadas, como queráis decirlo. Y tengo bastantes proyectos en mente. Llevamos pues menos de un mes y estoy súper contenta, estoy muy motivada. No sé, daros las gracias. Que muchas gracias por ver este vídeo. Por favor, dadle al like, suscríbete y todas esas cosas que dicen los youtubers. Muchas gracias. Aquí la chica AuTHD. Nos vemos la semana que viene. Adiós.